Entre más escucho la frase de Paco Ignacio Taibo, Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. más me convenzo de que fue dedicada a los chairos. Verán, siendo honestos y sin que me quede nada, si alguien ha sufrido en este sexenio son los chairos. Nosotros, los que trabajamos, generamos dinero, movemos la economía y pagamos impuestos, de los que sale una parte de sus becas y pensiones, seguimos trabajando, generando dinero, moviendo la economía y pagando nuestros impuestos. Es cierto también que cada vez ganamos, generamos y movemos menos la economía y como consecuencia contribuimos menos al país. Y los chairos están felices porque piensan que se está haciendo justicia, como dicen ellos, pero si observan bien, son ellos los más afectados por esta catástrofe, ya que cada vez tienen menos trabajo, pagan más caro por los productos y servicios y compran más poco. Nosotros nos mantenemos igual, aunque con una menor capacidad de generación, pero estamos bien y no nos falta nada aún, aunque cada vez podemos apoyar con menos. Sin embargo, estos entusiastas de la cuarta transformación no se dan cuenta de lo que realmente sucede. Sus ánimos son meramente generados por el hígado. Se sienten felices cada vez que nos quejamos de que algo se está haciendo mal. Cuando el presidente anterior, el todavía ocupante de Palacio Nacional, dijo que su política para la inseguridad sería la de los abrazos y no balazos, todos salieron a festejar, pero nosotros no, porque sabíamos lo que ocurriría y no nos equivocamos. El crimen organizado ha crecido tanto que controlan literalmente casi el 50% del territorio nacional e incluso son ellos quienes proponen a los candidatos de los diferentes partidos para asegurar que se legisla a favor de ellos y que la política de no atacarlos seguirá vigente. Pues claro, están defendiendo sus intereses, pero esos intereses van en contra de lo que conviene al resto de la población, que en muchas ocasiones tiene que suspender su vida diaria para conservar algún vestigio de lo que era. Creo que todos hemos visto lo ocurrido recientemente en Chilpancingo y en Culiacán, por ejemplo. Afortunadamente yo vivo en Coahuila y es un estado relativamente seguro comparado con otros. Claro que hay delitos del fuero común cometidos por ladrones y asaltantes de poca monta, pero desde el 2011 y gracias a la actuación de Felipe Calderón, ya no tenemos las balaceras que al día de hoy se siguen viendo en otros lugares y que incluso cada vez son más grandes y con más muertos. Tengo que reconocer también que Coahuila es gobernado por el PRI, ese partido que nadie queríamos más hace algunos años, pero que hoy parece una bendición porque ha demostrado ser malo y mediocre, como siempre, pero no tan malo ni tan mediocre como ha resultado Morena. Al menos aquí podemos tener y aparentar una vida normal que cada vez es más difícil como consecuencia de las decisiones de los gobernantes y el Congreso de la Unión, que están plagados de chairos, muchos de los cuales eran priistas y panistas hasta que se les negó una candidatura en esos partidos y la encontraron engañando gente en Morena. Decisiones como la de construir una inútil refinería mientras se deja sin presupuesto adecuado a instituciones como la de salud solamente ha provocado que más mexicanos mueran innecesariamente ante la falta de médicos, medicinas y hospitales adecuados con equipo funcional. Nosotros, aquellos a los que los chairos nos llaman fifís, todavía podemos ir a hospitales particulares y pagar lo necesario por nuestra salud. Es cierto que nos cuesta más, sin embargo, tenemos el acceso necesario a la salud y los chairos ya no. La construcción de un aeropuerto que es incapaz de solucionar los problemas de aquel otro aeródromo que ya es viejo y se encuentra saturado, no deja tampoco ningún beneficio a nadie, pero es imposible que los chairos, que muchos de ellos no conocen un avión por dentro, se den cuenta y por eso siguen diciendo que se nos acabaron los privilegios. No se dan cuenta de que volar es un privilegio solamente cuando sales de vacaciones, pero que muchos de los viajes que se tienen que hacer son de negocios, negocios que generan dinero, generan empleos y mueven la economía. Igual que todas las cosas, los medios de transporte mejoran y reducen los tiempos de traslados, ayudando a la economía, obviamente. Construir el Tren Maya no solamente es un fracaso porque por la devastación que provocó en la selva maya, sino porque no ayuda a mover de manera más barata ni rápida a los ciudadanos que prefieren los autobuses porque son más confiables y seguros. Pero cuando nosotros decimos que el gasto es inútil, saltan los devotos admiradores del anciano a decir que estamos frustrados porque ya no podemos robar. Pero aunque sí hay ladrones, como en todas partes de todo el mundo, la verdad es que esa palabra no define a los fifís que trabajan, sino que más bien define a los políticos que hoy gobiernan a través de un partido político como Morena y que antes lo hacían con el PRI y el PAN. Nosotros, los fifís, aún podemos viajar en carro y cuando estamos de vacaciones en Cancún o Mérida o por aquel rumbo, rentamos uno y nos sale más barato que el tren y más rápido. Lo siento, pero así es.
Cuando les dijeron a los chairos que el precio del gas aumentaba porque los malosos concesionarios de la distribución de gas aumentaban los precios, les crearon Gas Bienestar, una nueva empresa de gobierno que iba a demostrar que los precios se podían mantener bajos en beneficio de la población y aún así obtener ganancias. Y pues bueno, la empresa funcionó por 2 meses y quebró. Claro que de esto no dijeron nada porque nadie se vio afectado, ya que las concesionarias de siempre siguieron surtiendo gas en donde quiera que les hablaran, pero el dinero que se gastó en esta otra fallida empresa pudo haberse usado para mantener los presupuestos de seguridad en los estados y municipios del país, en donde tanta falta siguen haciendo recursos. Ocurrió igual con Mexicana de Aviación, una empresa quebrada por una muy mala administración, primero del Estado y luego de los particulares, que fue vuelta a la vida porque les dijeron que era un orgullo del país, llegaron a decir que era la primera aerolínea del mundo, y eso exacerbó el nacionalismo pernicioso de los ramplones chairos que juraban que ahora sí podrían viajar en avión porque los precios serían más accesibles, lo cual resultó falso una vez más porque los precios son iguales o similares a los de las demás aerolíneas, pero además hay que sumarle el costo del traslado a un aeropuerto como el AIFA, que puede ser muy bonito, pero queda tan lejos que solamente el taxi para llegar a él es más caro que el costo del pasaje al destino que quieras. Así de sencillo. La mayoría de la gente sigue utilizando el viejo aeropuerto de la Ciudad de México porque es más cómodo, más barato y funcional. Pero todos los chairos siguen asegurando que nos la metieron doblada. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Hasta ahora he mencionado acciones del sexenio anterior, pero comencemos con las nuevas que también dañan a todos los mexicanos y principalmente a aquellos menos afortunados y los que menos tienen. Antier, la ocupante del cargo responsable del Poder Ejecutivo de la Nación, planteó la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. En su discurso volvió a utilizar falacias que exacerban los ánimos de sus cándidos seguidores, o sea, los chairos, para ganar su apoyo incondicional, igual que como es costumbre desde el sexenio pasado. Pero si de algo sirve el INAI, es precisamente que a través de él podemos descubrir los fraudes y tranzas de los gobernantes. De esa manera supimos de la estafa maestra de Peña Nieto, el caso Odebrecht, de las condonaciones de impuestos a particulares, incluyendo los 150 millones de Epigmenio Ibarra, el caso de agronitrogenados, el caso de la Casa Blanca, las empresas fantasmas, la compra de certificados bursátiles por Segalmex y muchos otros que han traído claridad y transparencia a la población. Ahora que no esté, los más afectados seremos todos los mexicanos, porque los gobernantes podrán hacer lo que quieran y ocultarlo a la vista de todos nosotros. Es decir, robarán igual que como hacían antes, sin consecuencias. Una mentira más y muy grave, por cierto, es la promesa que te hicieron de mejorar tu salario. Aquí sí que se las están metiendo doblada. En el Senado se aprobó por unanimidad la reforma constitucional de salarios dignos para, según esto, acabar con la herencia liberal de la pérdida en el poder adquisitivo. Yo no soy nadie para recordar a los senadores que la inflación y el consecuente menoscabo de la capacidad de compra no es otra cosa más que el fruto del exceso del gasto del gobierno y la menor recaudación de impuestos. Si buscas entender a qué me refiero, tienes que considerar que los precios de los servicios y productos se verán afectados directamente por el aumento del salario, lo que es normal porque a los productores les costará más la mano de obra y pues ese gasto lo terminará pagando el consumidor final. Pero considera también que los proveedores del productor también incrementarán sus costos, por lo que los precios subirán aún más, y así, por siempre, en espiral. La realidad es que para aumentar el poder adquisitivo lo que se tiene que hacer es crecer los ingresos al mismo nivel que aumenta la inflación, o sea, aumentar la productividad. Pero los chairos lo único que no están dispuestos a aceptar es a trabajar más y mejor. También se puede lograr reduciendo deudas, gastos, ahorrando, pero estarán de acuerdo en que todos quieren vivir mejor y eso no es posible en muchos de los casos de los ciudadanos que simplemente no alcanzan a tener el mismo nivel de vida que antes porque a raíz de los anteriores aumentos al salario mínimo, la inflación se vio disparada en el sexenio anterior, llegando a ser la mayor de los últimos 5 sexenios. ¿Se han dado cuenta que ya estamos casi a mediados de octubre y no han presentado el paquete económico del 2025? Probablemente se deba a que van a recortar los gastos de los programas sociales y no quieren causar una crisis política cuando apenas está comenzando el sexenio de Claudia. Antier nos la volvieron a meter doblada y los charros lo festejan cuando anunciaron que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad ya no serán consideradas como empresas productivas del Estado, sino que ahora serán empresas públicas otra vez, como antes.
provocando que sea más sencillo robar y desviar dinero de las mismas, solamente que ahora no nos daremos cuenta porque ya no tendremos al INAI, como les comenté hace un momento. Casualmente pasarán a ser parte de la Secretaría de Gobierno, usando como excusa el fortalecimiento de dichas empresas. Pero hay que entender que los mexicanos, ninguno de nosotros, obtenemos un beneficio de dichas empresas. Ya desde el sexenio anterior habían dejado de generar ingresos y provocaban gastos del erario para su mantenimiento y operatividad, lo que nos ha costado más de 4 billones de pesos en total. Dinero que bien pudo utilizarse en mejorar la infraestructura carretera del país, que ha sido abandonada desde hace 6 años. Así es que los fachos, como equivocadamente nos llaman los chairos, a quienes no nos quedamos callados ante la destrucción del país, no nos vemos afectados de manera chocante por las malas decisiones del gobierno, sino que son ellos los que primero sufren las consecuencias, aunque el discurso oficialista les diga lo contrario, y ellos quieran creerlo. Los datos están a la vista. En el año 2018 una lata de atún costaba 9 pesos con 50 centavos y hoy cuesta 23 pesos en algunos mercados, porque en otros hasta 28 llegan a costar. Lo que nos molesta a los fifís es que ustedes, chairos, creen que nos la están metiendo doblada, mientras que son ustedes los que tienen que utilizar la vitacilina, porque cada vez están peor, aunque a nosotros sí nos va más mal que antes, pero todavía mantenemos un nivel de vida mejor que el de ustedes y podremos soportar por más tiempo. Nos molesta mucho también que los esfuerzos del país no vayan dirigidos a una mejor educación que resolvería abundantes problemas de los que enfrentamos el día de hoy. Todos los mexicanos nos molesta que partidos políticos como el PRI y el PAN apoyen las falacias del oficialismo en el Congreso de la Unión solamente por no perder los pocos escaños que les quedan. Tal parece que en lugar de gobernar solamente están preocupándose por mantener un discurso popular que, si bien no es efectivo actualmente, en el futuro lo puede ser y así podrán usarlo para mantener puestos de gobierno, aunque sin efectividad alguna para México país. Los senadores de ambos partidos votaron a favor de aumentar los salarios siempre por arriba de la inflación, a pesar de ser conscientes de que es una aberración si no se acompaña de otras acciones de las cuales ni siquiera se dignan a hablar. Pero ahí síganle, chairos. Continúen emocionándose cuando Dolores Padierna grite que ya concluyó el tiempo de los liberales. Emociónense cuando lean que Martí Batres es el nuevo director del ISSSTE y que José Ramón López Beltrán quiere ser candidato en el 2030. Saquen a relucir su ignorancia cada vez que apoyen que el Poder Judicial sea sometido a los designios y caprichos del Poder Ejecutivo, para que no haya nadie que te defienda cuando tú mismo le estorbes a la narrativa del gobierno. ¿Piensas que perteneces a la mayoría de mexicanos que desean un cambio? Espérate a que te des cuenta que muchos de nosotros, los mexicanos, no salieron a votar por desidia, pero sí saldrán a las calles cuando les afecte sus valores, trabajos, ingresos o cualquier otro logro que tengan y que tú consideres un privilegio. Tu enojo no es porque quieras tener más o vivir mejor, es porque no quieres que otros lo tengan o que vivan mejor que tú. Y a ti sí te la están metiendo doblada. La chacha de Andrés López, ella que rige los destinos de los mexicanos actualmente, ya dijo que no reconoce al Poder Judicial. El Poder Legislativo, por su parte, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, han dicho que continuarán imponiendo las leyes aprobadas al vapor y sin que nadie de ellos las leyeran. El Instituto Nacional Electoral ha solicitado un órgano de control del Tribunal Electoral que les permita continuar con la elección de jueces y magistrados, aunque tengan una suspensión emitida por al menos un juez federal. México está bajo ataque en una guerra interna que aún no dispara un solo obús, pero que no falta mucho, y los atacantes son mexicanos. Cuando se instituyó la República, los fundadores pensaron acertadamente en dividir los poderes que recaían anteriormente en un virrey o en un emperador en 3 instituciones que fueran iguales y que se controlaran a ellas mismas, bajo un sistema de contrapesos, porque cualquiera de ellas podría dañar en un exceso los derechos de los ciudadanos. Eso está ocurriendo hoy. 2 poderes de la Unión están desconociendo el tercero y no podemos conocer las consecuencias porque es algo que no había ocurrido en este país. La implantación de un régimen como el que pretenden los chairos del mentado bienestar no pide otra cosa y es uno de los requisitos básicos para lograr sus objetivos. Si analizamos por partes lo que está sucediendo, es más sencillo de entender. Primero, tenemos que saber que el Poder Legislativo presentó la reforma al Poder Judicial con la que se pretenden realizar votaciones para que la población escojamos a los jueces que nos atenderán. Esto puede sonar muy bonito, pero es completamente impráctico en muchos aspectos que no voy a analizar aquí el día de hoy por cuestiones de tiempo.
Pero sí necesitamos entender que enviar a los jueces a votación no es garantía de que los que resulten electos sean los mejores, porque serán escogidos en base a su popularidad, que se puede ganar, como ocurre ya con los políticos viciados del país, por ser bonitas, bonitos, cantar bien o simplemente bailar de manera graciosa. La reforma al Poder Judicial fue impugnada por muchos trabajadores del mismo Poder Judicial, porque además viola sus derechos humanos al quitarles la fuente de su empleo por el cual habían trabajado con anterioridad, y eso no es justo. Por esa razón, la Suprema Corte decidió poner a consulta entre jueces y magistrados si se debía proceder o no a la aceptación de los recursos de amparos. Ganó el sí, y por eso se está evaluando. No es mala leche ni que Norma Piña sea una malévola ciudadana que quiere tumbar al gobierno. Simplemente está haciendo su trabajo, para el cual claramente está facultada de acuerdo a las leyes. Lo que sigue es que el caso será turnado a un magistrado o magistrada de los que conforman el Pleno de la Cámara de la Suprema Corte, y este magistrado o magistrada tendrá que elaborar un proyecto de ley que luego será discutido por todos y se aprobará o se rechazará. Así de sencillo y así de fácil. Sin embargo, aquellos a quienes conviene la aplicación de la reforma judicial están empecinados en aplicarla a pesar de su ilegalidad, y por esa razón prefieren hacer un discurso nuevo que no tiene nada que ver con el discurso que esas mismas personas tenían hace 2 años, y buscan que los amparos y suspensiones no surtan efecto. Entre estas personas están la misma presirvienta Claudia, el imbañable Noroña y el señor de las 1000 caras, Ricardo Monreal, quienes ya han dicho que no harán caso a lo que uno de los 3 poderes de la Unión está argumentando, y que al mismo tiempo han solicitado a ciudadanos e instituciones que desobedezcan las instrucciones giradas por jueces federales, lo que es un delito, por cierto. Esa es la razón por la que los consejeros del Instituto Nacional Electoral han pedido al Tribunal Electoral que les conceda un amparo para que ellos puedan proseguir trabajando en la organización de las elecciones, aunque sean ilegales a toda vista. ¿Por qué conviene a estas personas que las elecciones de jueces y magistrados se lleven a cabo como lo establece la reforma? Es bien sencillo, porque de esa manera tendrán el privilegio desde el partido político que representan de seleccionar y nombrar a los que puedan ser candidatos para estos puestos. Es decir, que desde los comités directivos municipales, estatales y federales podrán controlar quiénes sí y quiénes no serán los candidatos para ocupar las posiciones que estarán en juego, y de esa manera podrán tener una palanca de apoyo cuando lo requieran, así como han hecho con la Comisión de Derechos Humanos, el mismo Instituto Nacional Electoral, etcétera. Además de que les da la oportunidad de estar en medio del dinero de las campañas, que es la razón obvia por la que pelean los políticos de este país. Y aquí estoy hablando de todos los políticos, no nada más los de Morena. Ahora bien, ¿qué cosas están en juego como para que el Poder Ejecutivo, a través de la figura presidencial, quiera controlar a los otros 2 poderes? También es bien sencillo. Sabemos desde el inicio del sexenio anterior que los miembros de la Cuarta Transformación no venían a gobernar el país ni a mejorar nuestro nivel de vida, sino a imponer un estilo de gobierno que es idéntico al que rige otros países latinoamericanos y que busca obtener el mayor control de los medios de producción para, según esto, hacer justicia social. Lo que contraviene en muchos aspectos las libertades de las que gozamos en este momento y que poco a poco nos han sido quitadas sin que nadie meta las manos. Muchos ciudadanos se han amparado ante los ataques que constantemente lanzan en contra de instituciones públicas y privadas, empresas, negocios, inversionistas, ataques en los que ponen a los ciudadanos como víctimas de un sistema que nunca se ha implementado al 100% y que es totalmente opuesto al que quieren forzar y que proviene de los postulados del Foro de Sao Paulo. Sin embargo, los resultados ofrecidos por este gobierno de ideología izquierdista son nulos. Vemos con preocupación que la seguridad es un tema del que no podemos alejarnos los mexicanos, y vemos que el crimen organizado avanza en el control territorial ante la omisión de las instituciones de gobierno que supuestamente están ahí para defender a la ciudadanía. Vemos que en el tema de salud tampoco estamos nada bien. Se destruyó una organización como la que era el Seguro Popular por motivos que no quedaron muy claros, y en su lugar dejaron a un monstruo como el INSABI, que terminó por desaparecer 2.500 millones de pesos y cuyo único logro entre la sociedad fue que termináramos el sexenio anterior con 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a los sistemas de salud públicos. Emocionaron a la población ofreciendo reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, pero quienes lo hayan propuesto no pensaron bien en lo que iban a obtener. Si la jornada se disminuye arbitrariamente a esas 40 horas, los empresarios o patrones tendrán que contratar más trabajadores para seguir produciendo, y debido a esto,
a la nueva mano de obra, los precios de los productos y servicios tendrán que subir. Los proveedores de estos empresarios también tendrán que subir los precios por su cuenta y eso provocará que los precios aumenten aún más, provocando una espiral de inflación que terminaría por dañar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores. Vaya, es más sencillo que modifiquen las leyes para que se pudiera contratar a los trabajadores por hora y así cada quien determina cuánto quiere trabajar y cuánto quiere ganar por hora. Pero les digo, el chiste no es buscar una mejoría, sino caerle bien a la gente y los engañan hasta con este tema que es tan sensible. ¿Se acuerdan cuando dijeron que ellos no serían igual que los anteriores? Pues bueno, ni en eso han podido cumplir. Nos hemos enterado que la Comisión Federal de Electricidad de Bartlett ha gastado más de 1,000 millones de pesos en monederos electrónicos para las tiendas Liverpool. No queda claro quiénes han sido los beneficiarios, pero que una empresa mexicana gaste dinero de esa manera, cuando ese dinero se requiere para hacer nuevas inversiones en el sector eléctrico, es deleznable. México requiere inversiones de al menos 5,000 millones de pesos anuales y solamente hay asignados en el presupuesto 1,000 millones. Estos otros pudieran haber servido para nuevas inversiones y generar más electricidad, porque de otra manera los apagones se incrementarán, como de hecho va a suceder. Así es que prepárense con velas en sus casas. Aseguraron que acabando con la corrupción habría dinero que alcanzara para todo. Bueno, ni con la corrupción han terminado, sino que la han incrementado y el dinero, pues, ¿qué les puedo decir? La primera acción de Claudia como representante del Poder Ejecutivo fue pedir 18,000 millones de dólares prestados porque ya no hay dinero. Ya se lo acabaron y desgraciadamente todo fue en gasto corriente y muy poca inversión. La capacidad de recaudación aumentó si la comparamos con el Producto Interno Bruto. La deuda pública está en niveles inimaginables hace unos años y 2024 se ha convertido en el año con el mayor déficit fiscal de este siglo. Todos estos son datos comprobables si quieren investigar por su cuenta para que no me tengan que creer a mí. Te dijeron que militarizando la Guardia Nacional se resolverían muchos problemas de inseguridad, pero la realidad es muy diferente a lo prometido y ya hemos visto cómo alcaldes pierden la cabeza por la alta influencia del crimen organizado en la vida social y cada vez es más frecuente encontrar videos en las redes sociales donde se realizan ejecuciones extrajudiciales por parte de policías estatales coludidos con militares y marinos, como ocurrió en Colima, como se puede ver en un video que ya se hizo público desde hace más de 4 días, en donde personal de estas organizaciones e instituciones levantan a 6 personas y luego las ejecutan para terminar realizando un montaje e intentar despistar a los investigadores. Así de mal con sus promesas, y apenas van 8 días de este nuevo sexenio.